Señor mío Jesucristo, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, porque os amo, sobre todas las cosas, a mí me pesa. Entre 1961 y 1965, 4 jóvenes en edad escolar, Conchita, Maricruz, Jacinta y Mariloli, afirmaron haber presenciado apariciones de Nuestra Señora la Virgen y del Arcángel San Miguel en Garabandal, su aldea. San Sebastián de Garabandal es una localidad del municipio de Río Nansa. A la entrada del pueblo se ha levantado un monumento a la madre del emigrante, una estatua de mujer que espera el regreso de sus hijos. De su patrimonio destaca el caserío en su conjunto, con calles estrechas en las que se conserva arquitectura popular, así como varias casonas con escudos y fachadas encaladas. Amalia Mazón, hermana de Mariloli, una de las 4 videntes, nos recibe en su posada, refugio de peregrinos, para compartir con nosotros sus experiencias de aquellos años. Cuando ocurrió ya la primera vez, que esto fue el día 18 de junio del año 1961, pues en este pueblo había muchos niños y muchas niñas, que salíamos sobre todo los domingos a jugar por el pueblo, ¿no? Como niños. Y habíamos subido, pero bastantes niños a jugar por la calleja, por la que se llama por la calleja de las apariciones. Y en un momento determinado bajamos para el pueblo para buscar los bocadillos de la merienda y se quedaron las 4. Se quedaron Conchita, Loli, Jacinta y Maricruz. Y cuando yo vuelvo con el bocadillo para mi hermana, estaban con la cara muy asustadas. Y me dicen, o nos dicen a las niñas que íbamos, que éramos varias, que habían visto un ángel. Esto era el 18 de junio del año 1961. Y bueno, pues yo como niña, y de verlas que estaban pues así tan, no sé, como extrañadas, como asustadas, como eso, decían que estaban cogiendo unas manzanas que no se podían ni comer, así pequeñitas, en una huerta que había allí. No era nuestra, era de otra señora. Y yo en aquel momento decidí bajar al bar de mi padre y decírselo. Y estaba el párroco allí con unos hombres del pueblo en el bar de mi padre y me dicen de llamarlas. Y ellas relataron cómo habían visto a un ángel que no les habló y que tenía como una escrita debajo que ellas no sabían, como que no era en español, ¿no? Y el párroco les preguntó qué estaban haciendo y ellas han dicho que estaban robando manzanas a Pilar, de la huerta de Pilar. Y dice él, bueno, pues vamos para la iglesia a rezar. Fuimos todos los niños a rezar a la iglesia con el párroco y después se volvió a aparecer otra vez. Él le dijo que era San Miguel y que venía a decirles que el día 2 de julio vendría la Santísima Virgen, que les traía, bueno, un mensaje, dio varios mensajes, pero bueno, para hablar con ellas. El 18 de junio de 1961, un ángel se apareció a 4 niñas. Appelé San Sebastián de Garabandal. Allí subimos a San Sebastián de Garabandal, pero antes había... In 1961, an angel appeared to 4 girls. Conchita González, age 12. Este crucifijo quizás sea el que más besaron, porque era el que traían al principio cuando empezó, que en todo hay cosas, ¿no? Que, por ejemplo, tú crees más en esto, en lo otro, en lo otro. Bueno, pues yo no le cambio por nada a este, porque es el que traían al principio. ¿Usted es? Tía de Conchita, hermana de su madre. ¿Las niñas se asustaron en algún momento? Las niñas de ver a la Virgen, no, muy contentas.
¿Fueron analizadas por médicos? Las pinchaba con alfileres por las piernas, las focaban los ojos con linternas. A Conchita amenazarla que la metían en la cárcel. Eso estaba yo presente. Estaba yo presente. Fíjate tú, yo era hermana de la madre de Conchita. Y a Conchita la llevaron a Santander, porque decían que era la que influía en todo esto, era la mayor. Eran del año las tres, pero ella era la mayor, en meses. Y la amenazaban. Bueno, Conchita, si tú no desistes en esto, a ti te llevaremos al manicomio y a tus padres a la cárcel. Y ya entonces dice ella, tanto amenazarla, dice ella, bueno, pues lo mío no será verdad, pero lo de las otras a lo mejor sí. Y muy bien, Conchita. Y entonces le dieron un papel, creo que era un papel en blanco, ¿eh? Y le dijeron, bueno, Conchita, ¿quieres firmar este papel? Bueno. Y le puso, y firmó en el papel, por abajo. Y pongo también el apellido, sí, pone el apellido, Conchita González, un papel blanco, yo eso es lo que vi, estaba presente. Y entonces venimos aquí, Conchita vivía ahí, era el mes de octubre, yo me fui a la iglesia, al rosario, y cuando salimos del rosario, vine a casa de Conchita, que tuvieron éxtasis Loli y Jacinta. Y dije, ay, qué éxtasis más bonitos tuvieron. Y dice Conchita, ya lo sé yo. Y dice su madre, ¿cómo? Si estaba en casa cerrada, pero me estaba hablando la Virgen. Entonces, yo venía de ver los éxtasis. Conchita estaba en casa cerrada con su madre. Y estando cerrada con su madre, que vine yo de ver los éxtasis, dijo cómo habían sido todos los éxtasis de las otras, desde casa. Y dice Conchita, y sé más cosas que las otras no lo saben, que me lo dijo a mí la Virgen, que han de llegar tiempos que lo hemos de negar nosotras mismas, nos hemos de contradecir nosotras mismas unas a otras. Todo ha sido cierto. Y un día en noviembre, a las 2 de la mañana, con una nevada de medio metro, me dan golpes a la puerta. Íbamos la madre de Conchita, un hermano de Conchita, y Conchita y yo. Porque yo me levanté y empezó a rezar el rosario y fuimos rezando el rosario hasta los pinos por de encima de la nieve. Y a la salida del pueblo, ella se puso de rodillas, Conchita, con medio metro de nieve que había. Y subió de rodillas hasta los pinos, rezando el rosario. Y bajó de rodillas hasta el pueblo. Y cuando llegó al pueblo se dio la vuelta. Y fuimos hasta el cementerio. A ella toda la tormenta le caía en la cara, pero no lo notaba. Fuimos hasta el cementerio, que estaba un camino muy malo. Y cuando llegamos al cementerio, por la verja de la portilla, metía la mano y hacía esto. Por la puerta del cementerio. Y después, pues ya, venimos para casa, terminó el éxtasis. Ay, Dios mío, le digo yo, Conchita, ¿dónde nos llevaste esta noche con la noche que está? No, dice ella, yo no me he movido de aquí. Ella no sabía que había salido de casa. ¿Y ellas no contaron nunca qué decía la Virgen? No, vendría el aviso y yo le dije, ay, Conchita, Dios mío, ¿y qué será el aviso? Yo desde que me dijiste que iba a venir un aviso y todas las noches cuando me voy a la cama tengo miedo, todas las noches miro las nubes. Y decía, yo también, o sea que se ve que será. Decía, se ve totalmente que es de arriba. Y le dije yo, ¿y nos podremos morir? Y dice ella, si acaso nos moriremos de susto. Y lo verán de todos los rincones del mundo, el aviso. Lo sentirán, no lo verán, lo sentirán de todos los rincones del mundo. Yo, dice ella, si no supiera lo que era el castigo, decía que qué más castigo que el aviso. Yo cuando venía tanta gente no sabía que era el mundo tan grande. Y tenía 40 años, tendría, pues más o menos, y no lo sabía. Yo tengo abejas, y estos son los panales para las abejas, donde ellas depositan la miel. Yo me fui al año 62, fui a trabajar a Barcelona, y luego después a Holanda, en los años 60, que iba tanta gente a Europa a migrar. He estado también en México, pero ahora ya no marcharía a ninguna parte.
porque este es un pueblo de migrantes. Si el terreno vale mucho es porque un americano vino, le doy a usted 5 millones por su parcela. Y ahí se puso el precio, pero es un pueblo de migrantes. Bien, pues había muchos jóvenes y estábamos todos aquí. ¿Y qué habéis visto? Hemos visto el ángel. ¿Y cómo venía? En albarcas, traía zurrón, traía palo, que eran los aperos que se usaban aquí en aquellos tiempos. Y claro, era pues reírnos un poco, ¿no? Hasta que vimos el primer éxtasis. Porque es que en aquel tiempo no vivimos esto con la profundidad que tenía. Porque venían unos señores que eran los sabios y entendidos, los que decidían de esto y decían, no, pues no, esto es un juego de niñas, niñas histéricas, no, esto no, telepatía, transmisión de pensamiento, no sé cuántas cosas. Y nosotros decíamos los mozos, todo lo que vemos son milagros. Pero si esta gente que es la entendida dice que no tiene importancia, pues ¿qué vamos a decir nosotros? Entonces, sabíamos que eran milagros, porque lo veíamos y lo demostrábamos, queriendo hacer lo que hacían ellas y todo esto, ¿no? Pero, por otra parte, decían, bueno, pues no debe tener tanta importancia, porque si el obispo pone estos escritos y tal, nosotros qué vamos a decir, pobres aldeanos perdidos. Por lo tanto, no vivimos aquello con la intensidad de hoy. Hoy sí, hoy ya lo podemos pensar, reflexionar y darnos cuenta que aquello fue maravilloso, pero entonces no podíamos. ¿Cree que sigue todavía vivo aquí el milagro? Aquí ha habido muchos milagros. Todo lo que hacían ellas prácticamente eran milagros. Su forma de correr, el peso que adquirían, cómo adivinaban toda la gente que llegaba, 1.000.000 de cosas. Pero el milagro llegará tal y cual está escrito. No sabemos cuándo, pero llegará. Yo creo eso. ¿Cómo se llama? Yo, Regina. Nací aquí, me casé aquí tuve los hijos y aquí estoy. El padre de Jacinta y mi padre, hermanos. Y el marido mío y la madre, hermanos. Que es que tenían 11 años, no habían salido del pueblo, andaban con ovejas o con cabras. Jacinta siempre andaba con cabras, como andaba yo, claro. ¿Y ellas por qué deciden irse de Garabandal? Ah, bueno, como se van todas, yo tengo 2 hijas y se fueron a Santander, o sea que las jóvenes no queda una aquí. ¿Y no le extraña que vengan personas de todos los continentes? Ah, pues sí, vienen qué sé yo, de muy lejos. Además, ellas se casaron con gente de Estados Unidos, con militares. O sea, venían por las apariciones y quedaron con las niñas, se casaron con las niñas. Y el marido de Jacinta se compró esa casa, que se la hizo el marido mío, para venirse a vivir ahí, esa de ahí. Y después pues él se fue a Rota o a Cádiz o por ahí, y después ya más lejos, después se casaron aquí y se fueron. A Estados Unidos a vivir. ¿Es una carga haber vivido con esa presencia? Los padres sufrieron mucho. Yo se lo oía a mi cuñada, que sufría muchísimo. ¿El pueblo las defendió, las trató mal, las apartó? No, le teníamos respeto. La gente le teníamos respeto, oye. Y estando en Estasi no nos atrevíamos a tocarlas, que yo nunca las quería tocar. Vaya que estaban, no sé. Así que mucho pasó. Pero parece que se da por olvidar. Se da por olvidado ya. En San Sebastián de Garabandal, la tienda con reliquias besadas por la Virgen y demás objetos religiosos la regenta Milagros. Llevo 30 y tantos años viniendo. O sea, yo soy una, ¿cómo te diría yo?, convertida de Garabandal. Cuando vine aquí se me murió una hija de 12 años de repente y a través de esa muerte yo me convertí, yo no era creyente. Y entonces estaba haciendo apostolado con mi marido, pero apostolado sin, ¿cómo te diría yo? Un apostolado a nivel de no recaudar dinero, o sea, no ser un comercio, simplemente se dan las cosas y se va pagando con el trabajo y con el sudor. Esta es otra versión de la Virgen de Garabandal, ¿no? La Virgen es la misma siempre. Entonces, tú date cuenta que también se está apareciendo en Japón,
y en todas las partes del mundo. Sí, es sí. que no es cuestión de decir es que Garabandal es lo único, ni el Escorial es lo único, ni Fátima, ni Lourdes, porque no es dogma de fe y la gente tiene que saberlo. No es dogma de fe, pero a través de los milagros que hay te das dando cuenta que Dios está por encima de todos nosotros y que obra cuando quiere. Pero hay otras personas que además de no ir a misa quieren destruir la iglesia. Y se están destruyendo a sí mismos, porque quieren destruir al hombre y no saben que por encima del hombre está Dios. Vamos a ver, ¿qué más da matar a una persona cuando ya está viva que cuando está en la tripa? Pues es lo mismo, déjala vivir y luego intenta ver si la puedes matar. O sea, es que hay... Entonces se ha perdido la moral y el respeto, ¿eh? Incluso ya la familia relativamente existe muy poco. Amalia, ¿cuántos sois vosotros de familia? Somos 8 hermanos en total. 5 hermanas y 3 hermanos. ¿A qué edad tuvieron ellas sus experiencias? ¿Tu hermana qué edad tenía? Me parece que eran 10 años. 10 años para 11. ¿Qué era la pequeña, la mediana? Ella la tercera y yo la cuarta de las hermanas. Las 4 niñas ya sentían dentro de ellas, decían como una llamada, ¿no? Que sentían dentro de ellas. En ocasiones sentían solamente una, que era como un impulso de ir a un determinado lugar. En otras ocasiones sentían como 3. Sentían primero una flojito, otra un poquito más fuerte y a la tercera ya sentían dónde tenían que ir. Para cuando se apareció la Santísima Virgen, pues ella le dijo que era la Virgen del Carmen. Aunque no vestía como se dice tradicionalmente que está la Virgen del Carmen de marrón. Ella traía un vestido blanco, no era blanco del todo, pero que tenía como dibujos, como flores que no saben identificar cómo era el vestido. No era liso, no era totalmente liso, tenía así algún dibujo y el manto azul y traía el escapulario. La Virgen se apareció miles de veces desde el año 1961 hasta 1965. En ocasiones venía ella sola y en otras traía al Niño Jesús. Cuando venía con el Niño Jesús venía siempre risueña, contenta, feliz. Y hablaban de cosas pues como niñas que eran a estas niñas. Incluso en más de una ocasión ellas han tenido al Niño Jesús en brazos, les dejaba tenerlo en brazos. Y ahora me estoy recordando una vez, que me recuerdo muchas veces, que estaba en Loli Jacinta hablando con la Santísima Virgen y traía al niño. Y mi hermana Loli, ay, por favor, déjamelo, y se lo dejó. Y lo traía en brazos. Y le dice ella, si quieres te puedes marchar, que yo te lo cuido muy bien. Le cuidaba al Niño Jesús. Y Jacinta le dice a Loli, ay, déjamelo un poco, no seas egoísta y lo quieras para ti todo el día. Y el ángel, el día que aquí no había misa, él les daba la comunión a las niñas. Y una vez el párroco le dijo a mi hermana, a Loli, que si le podía preguntar a San Miguel, que si él hacía la consagración igual que los sacerdotes. Y el ángel sonrió y le dijo que él no tenía ese privilegio de consagrar, que él ya las tomaba consagradas del tabernáculo. Y también le dijo que si viene la Santísima Virgen y ve a un ángel y ve a un sacerdote, ella inclina su cabeza delante del sacerdote. Sabemos también que ellas presentaban a la Virgen objetos que le dejaba todo el pueblo. Sí, todo el pueblo y todos. Y luego, ¿cómo los devolvían? ¿Cómo sabían ellos? Vamos a ver, los que devolvían no se confundían nunca. Si era una medalla y se la ponían directamente a la persona, o el aro de casados, también lo dejaban allí y la Santísima Virgen lo besaba. Y rosarios, incluso piedritas que cogían del suelo, se las daban a besar y después se lo entregaban a la gente.
y cuando daba o medallas o rosarios, los que entregaban nunca se confundían. Y luego tenían crucifijos que los besaba la Virgen y se lo iban dando a las personas y llamaban a las puertas. Aquí en las casas, en todas, llamaban a la puerta, que serían las 2 de la mañana, porque lo mismo eran las 3, las 5 de la mañana, con nieve, con frío. Quizás sea de los pocos sitios donde todavía tienen alguna reliquia de aquello que se le presentó a la Virgen. Concretamente en mi misal, bueno, pues parece ser que lo han hecho también a trocitos chiquitos para ponerlo en las medallas de rosarios o de medallas. Yo aún tengo una medalla y tengo un rosario, pero que la gente del pueblo, pues que tenía su misal o tenía la Biblia, pues se ve que alguien ha querido hacer estos, o ponen a la Virgen de Garabandal, a la Virgen del Carmen, y detrás ponen un trocito de esto que está besado, pero de mucha gente del pueblo que lo han entregado, y gente también de fuera, que ellos lo traían y han decidido entregarlo a gente que hace estos rosarios y estas medallas, sí. Como niña, que también eras... Pues sí, más pequeña que mi hermana, muy niña, muy niña. ¿En ningún momento pensaste acompañar a Loli o le dijiste, podría ir? Estaba siempre. Aunque serían las 3 de la mañana, yo siempre estaba con ella. ¿Y nunca viste tú a la señora? Vamos a ver, yo no lo necesitaba. Yo creo que la gente que vivía esa experiencia o que veía eso, yo creo que no se necesitaba. Había un sacerdote que me hizo una poesía y decía, no me recuerdo de toda, pero sí de una pequeña parte que decía, y llora muchísimo Amalia porque quiere ver a la Virgen con Marilol y su hermana. Yo le dije, padre, no, eso no es cierto. Yo no lloro porque quiera ver a la Virgen, nunca lo he pensado. Ni lo he pensado ni por un instante. No sé si porque era muy niña o yo comprendí que no era para mí, pero tampoco nunca me pasó por mi cabeza. El padre Luis. ¿Habéis oído hablar del padre Luis María Andreu? Él era teólogo y él cuando vino estaba muy interesado en preguntarme las cosas que yo había visto y eso, y yo como niña pues ahí le contaba todo. Y él, cuando una de las veces que estuvo, él presenció una de las apariciones y parece ser que él, estando en Los Pinos, él también tuvo la visión que tenían las niñas de la Santísima Virgen cuando bajaron hacia la iglesia. Yo me recuerdo de verla en la iglesia como que sudaba y yo le vi que su cara había cambiado, pero claro, yo nunca alcancé a pensar por qué era. Después ya de la que se marcharon, ya a tardes horas de la noche, pues él dijo que sí es cierto que la Santísima Virgen se aparece en Garabandal, que nuestra Madre, que sí que nos quiere, que era el día más feliz de su vida, no sé qué palabras más dijo, y él así murió, diciendo que era el día más feliz de su vida. Un día salíamos del rosario, de la iglesia, y fuera de la iglesia había un puente. Y yo iba junto a María Cruz, Loli y Jacinta. Iba yo también, íbamos puestas así en el puente a ver si cabíamos las 4, porque el puente era ancho pero no era para tantas. Íbamos puestas así y yo oigo a Maricruz que no había luz, que dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y yo digo, soy yo. Al tocarla ya me di cuenta, porque cuando ellas estaban en éxtasis, al tocarlas las sentías como rígidas, no las podías ni mover ni nada. Y me di cuenta que estaban como en éxtasis y ellas preguntaban que quién era. Y al rato oigo a mi hermana que dice, pues mira, si no nos dicen quién eres, yo me marcho inmediatamente a mi casa, nos vamos todas a casa. Y en aquel momento yo me doy cuenta de que están hablando con el padre Luis. El padre ya hacía un tiempo que se había muerto, que ya no sé los días que era. Ahí sí que te digo que yo me quedé esperando a ver si me hablaba a mí.
Ahí sí, ahí yo me sentí ofendida. Ahí ya me sentí muy eso. Ellas estuvieron hablando con el padre Luis y estábamos así, las 4 solas, no se dio cuenta nadie. Cuando ellas terminaron de hablar con el padre Luis, yo ya me di cuenta que a mí no me hablaba. Eché a correr para casa y cuando pasé por junto a mi padre, ni le hablé ni nada. Él estaba en el bar, yo pasé por el bar de él así corriendo y me dice, ¿qué te pasa, Malioka? Nada, 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 nada. Y mi padre, al ver que iba como enfadada, fue detrás de mí. Yo subo a mi habitación y mi padre viene detrás mío y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enfadada? No, si yo no estoy enfadada. Y dice él, bueno, vamos a ver. El padre Luis, él para ponerme las cosas dulce y como niña para que yo entienda, tú ya sabes que está en el cielo, si tú le rezas, él te oye. Digo, pues no, ni me oye ni me ve. Digo, porque estuvo hablando con Loli. Y mi padre se quedó un poco asustado, que dice, sí, sí, que habló con Loli. Digo yo, y con Jacinta y con María Cruz. Pues mi padre se asustó más, primero me estaba calmando a mí, para que yo entendiera que el padre Luis había muerto, y después se quedó un poquito asustado. Y ya para esto ya llegó mi hermana. Y ya contó de que había hablado con el padre Luis y que les había dicho que vendría más. Ahí me sentí ofendida, ahí sí que sentí como que yo tenía más, como que yo sentía, como que conmigo había hablado tanto, más que con mi hermana. Yo ahí sí que sentí que yo tenía más derecho que mi hermana, pero no fue así. San Sebastián de Garabandal ha sido siempre muy respetado por la Iglesia. Yo creo que sí, y que es un lugar privilegiado más para los sacerdotes que para otras personas. Porque, bueno, hablaba mucho de sus hijos predilectos, ¿no? Y decía que cuando estemos, hay varias personas reunidas, y estemos hablando de ellos, que cuando lo hagamos, que no lo hagamos por criticar, sino para ayudarles. Yo es lo que le digo a los sacerdotes, el gran amor que ella siente hacia ellos. Amalia, ¿por qué en el año 65 se acaban las apariciones? Yo no lo sé si se acabaron o no. Yo actualmente no me atrevo a decir, porque yo por boca de ellas no lo sé. Yo sé que a partir del 65 ellas tienen un silencio, digamos. Sí hablan de lo ocurrido del año 61 al año 65, pero si tú les preguntas que si ellas reciben ahora, yo creo que no te contestan. Yo no sé actualmente, o si a partir del año 65, yo no lo sé. Ellas marchan de Garabandal, se casan... Sí, marchan de Garabandal, porque se casaron con hombres que son de fuera. Mi hermana Loli se casó con un norteamericano y se fue a vivir a Boston, Massachusetts. Tiene 3 hijos. Bueno, sabes que ella actualmente falleció. Hace 8 años que tenía esta enfermedad y ya los 2 últimos, ya un poquito más delicada, pues ya hacía 2 años que no venía. Conchita también se casó con un norteamericano y vive en Nueva York y tiene 4 hijos, 3 niñas y un niño. Y ya tiene un montón de nietos, no sé cuántos, pero tiene muchos. Jacinta vive en California y tiene una niña. Y Maricruz es la única que vive aquí en España, vive en Avilés y tiene 4 hijos, 3 hijos y una hija. Ellas suelen venir a Garabandal, muchas de ellas, ¿no? Sí. Vienen frecuentemente. Muy frecuente, la que más viene es María Cruz porque vive aquí en España. Aquí ha venido gente muy conocida. Sí, yo me puedo recordar que era muy niña, y yo la reconocí, pero yo no sabía quién era, a la reina Fabiola y al rey Balduino, en el año 61. Y yo los veía y me parecían caras conocidas, y mi padre tenía un cuadro de ellos, y yo me acercaba a donde mi padre estaba tan ocupado en el bar que no me hacía ni caso, y yo le decía, papá, ¿quiénes son los de la fotografía, el cuadro que tienes en el comedor? Y dice, tú ya lo sabes, el rey Balduino y la reina Fabiola. Digo, es que están sentados en aquella esquina del bar. Sí, yo pienso que vienen movidos por la fe, aunque haya algunos que no lo quieran reconocer. Bueno,
La madre ha dicho que todo el que visite el lugar, ninguno volverá con las manos vacías. Bueno, depende cómo esté su corazón, ¿no? Pero yo creo que todo el que viene, cuando vuelven a casa, si aquí no siente nada, yo creo que cuando vuelven a casa, un día u otro van a decir, vaya con ese lugar, allá vuelvo. Cuando las videntes ven la imagen de Nuestra Señora, siempre hay alguien, o un pintor, hombre o mujer, alguien que hace ese primer boceto de lo que ellas han visto. No les ha gustado nunca. Lo que han hecho cuando han pintado a la Santísima Virgen, a ellas no les gusta. Dice que no habrá pintor que pueda pintarla. Muy guapa y casi actual a como van hoy las jóvenes. Alta, delgada, su pelo así largo, un color no es blanco, un poquito, tampoco muy tostado, pero tampoco claro, ¿no? Pero muy guapa, no pueden, de todas las que han pintado o han hecho, dicen que no se parece para nada a su cara, muy guapa y muy, que es imposible el poderla pintar como es. Amalia, he visto que tienes una estampa, una foto del Padre Pío. Ah, sí. Y subiendo en los pinos hay también un busto del Padre Pío. Yo le tengo una gran fe al Padre Pío. El Padre Pío guarda mucha relación con lo de Garabandal. Y el decir Padre Pío es casi como hablar de Garabandal. Porque fuera de que él escribió a las 4 niñas, ¿no? Él escribió a las 4. Alguna le contestó, otras, mi padre parece que le escribió él y él contestó a mi padre, no sé dónde estarán esas cartas, ya me gustaría tener por lo menos una. Y va a hacer 9 años en el mes de agosto de que una tarde determinada, tarde ya noche, de que había varios niños por el pueblo, pues no los encontraban y no sabían dónde estaban estos niños. Y entre ellos tenía a una de la familia que estaba muy preocupada porque, a ver, ¿y dónde están? Estos sí que, digo, estarán en alguna casa, en algún cumpleaños o en algo. Y con la misma vienen los niños aquí a mi posada, entran por la puerta y uno de ellos pregunta por esta de la familia que los andaba buscando. Y yo le dije, te van a regañar, digo, porque ni has cenado ni nada y no se os encontraba. No tenemos la culpa, porque nos encontramos, no sé si han dicho un sacerdote o un padre, yo ahí ya no lo sé. Nos encontramos con uno que nos dijo que subiríamos con él a los pinos. Nos acompañó por todo el camino y nos acompañó también a la vuelta hasta la entrada del pueblo. Y entonces mi hija Loli le dice, no digas mentiras porque yo no he visto pasar por aquí a ningún sacerdote. Y dice, pues tú vete y pregunta por el Padre Pío, porque él dijo que el que lo quisiera encontrar que estaría siempre de camino a los pinos. Entonces yo, dentro de mí, yo pensé, como yo tengo este cuadro del Padre Pío en el comedor, pero como ves tengo varios cuadros. Para entonces ya me habían dicho que iba vestido de marrón, con un cordón, con sandalias y que traía barba blanca y que él había dicho que se llamaba Padre Pío. Para los niños era algo nuevo, ellos nunca habían oído hablar de él. Y yo les estaba mostrando la parte de la derecha y como él está a lo de la izquierda, hay un niño que se dio antes la vuelta y dice, anda, y luego dice que no le conoce y tiene aquí una fotografía de él. Y los niños me señalaron quién era. La Virgen de Garabandal daba una forma de religión más tradicional. Lo que la Santísima Virgen vino a decir es muy sencillo, cuál tiene que ser nuestro comportamiento. Y yo creo que no nos pide nada que no podamos dar. Lo que nos pide que seamos buena gente, que nuestro corazón esté abierto para que ella pueda entrar. Porque en ocasiones no puede entrar por encontrar un corazón duro, pero que no crea la gente que, ni yo tampoco pienso, que porque vayan a misa todos los días son mejores que los que no van. No, por las obras los conoceréis. Siempre se está hablando como de que el mundo está a punto de tener una transformación. Esto yo sé que va a llegar. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Hubo unos mensajes que ahí están escritos, pero les habló de lo que ocurriría un día, el aviso.
y después del aviso el milagro. El aviso va a consistir en que cada uno de nosotros vamos a ver nuestra propia conciencia. Después de este aviso, que será en todo el mundo a la vez. Y después del aviso, antes de un año, yo no sé lo que quedará decir antes, si será una hora después o serán 300 días, si antes de un año habrá un gran milagro. Este gran milagro ocurrirá solamente, como el aviso va a ser en todas partes a la vez, el milagro será solamente en Garabandal. Solamente, yo sé que hay milagros en todas partes del mundo, pero concretamente del que ya se hablaron aquí en Garabandal, que consistiría en que todas las personas que estén en el lugar se curarían de cuerpo y de alma. Yo creo que estamos llegando al final de algo y que lo que nos espera, confío en que sea mejor, en que sea mejor. Gracias.